En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional allanó el camino para continuar con el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La fiscalización legislativa se utiliza como instrumento para acorralar al gobierno nacional en tremenda crisis que vivimos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, qué gusto, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sorteando un poco los estragos de la falta de electricidad, hay caos vehicular y una serie de cosas en las zonas como Mejía, de la que yo vengo, sin señal de celular, además, porque la falta de electricidad desconecta todo esto y falta de agua potable, es decir, una serie de cosas allí, pero bueno, enfrentando este momento también como corresponde. Bueno, como todos los ecuatorianos. Como todos, así es. A ver, hablemos del tema que nos compete ahora y también vamos a hablar de la crisis. Con 5 votos a favor, Fiscalización archivó la solicitud de juicio político en contra de la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. Cuéntenme un poquito cómo funciona entonces la fiscalización en el legislativo. Esto porque no era el discurso de la oposición que enjuiciar a los exfuncionarios de Guillermo Lasso era realmente de suma importancia para el país. No. En ningún momento ha dejado de ser importante. De hecho, en el caso de Sebastián Corral, que es el proceso que lleva adelante la Revolución Ciudadana, la decisión es volverlo a presentar, el proceso de enjuiciamiento político, solidificando las pruebas de diferente forma. Porque si recordamos, hace unas semanas, a Sebastián Corral lo dejaron fuera de un proceso de investigación que era materia de la carga probatoria en el juicio político de nuestra compañera de bancada. Y mal hubiéramos hecho en sostener un juicio político sin una prueba importante. Entonces se ha reconfigurado una serie de elementos en ese tema del juicio político y lo volveremos a presentar, el que estaba en nuestra responsabilidad como bancada y del único del que retiramos las firmas por este motivo. De allí, cuando llega la acción de protección, que dicho sea de paso cumple una serie de parámetros, entre ellos el respeto a la independencia de funciones, la Comisión de Fiscalización se encontró en una encrucijada, porque todo iba en contra de la presidenta per se, pero desconocía el cuerpo colegiado. La presidenta por sí sola no puede archivar los juicios políticos. Eso tiene que decidirlo la mesa. Y el juez lo que decía en el tercer impulso que hizo en todo este proceso es que en efecto la comisión tenía que tomar una decisión. Por eso primero la demora, porque hasta llegar al tercer impulso fueron alrededor de 2 semanas, y eso significó que la comisión de alguna forma entró en pausa. De allí, los juicios, nosotros tenemos que evaluar el cumplimiento de requisitos para calificarlos, en este caso en la mesa de fiscalización, y faltaban entre esos las firmas. Allí el siguiente problema: ¿a quién le hacíamos caso? ¿Al juez que nos decía que completemos las firmas cuando no hay figura legal para eso, o a la ley orgánica de la función legislativa que establece que sin firmas el juicio no avanza? Ese era el siguiente tropiezo. Por eso es que es correcto que la presidencia de la Asamblea haya elevado la consulta a la Corte Constitucional, pero la Corte puede respondernos mañana o en un mes, y la comisión tenía que seguir trabajando con lo que tenía a la mano. Entonces no es que la fiscalización se esté realizando en la Asamblea únicamente en función de la agenda política de la oposición, como dicen algunos. No, para nada, porque al final de cuentas, ¿quién gana réditos electorales cuando la Asamblea tiene críticas por su funcionamiento? Yo creo que nadie. Y de hecho el presidente de la Asamblea está de salida, entonces él no se prestaría a mi criterio particular como candidato a la presidencia en su último encargo público, que es ahora la presidencia de la Asamblea y la institución como tal, exponerse a este tipo de cosas. Más bien me parece que lo que está buscando el gobierno es cuidar a una de sus ministras que lamentablemente nos sigue debiendo respuestas. Y eso ha significado que el gobierno proponga que la justicia meta mano en la Asamblea. Y eso es lo que no está bien. Ojalá con esa agilidad con la que actuó el juez constitucional actuaran en otras causas. O el mismo sistema de justicia actuar en otras causas que llevan años allí, como las pensiones alimenticias, por ejemplo. Eso lamentablemente no pasa. Ahora, si enjuiciar a los ministros de Novoa es tan necesario para la oposición, entonces la manera en la que se piden un sinnúmero de juicios políticos termina, ¿no le parece siendo perjudicial para la función de la fiscalización de la Asamblea? Cuando ocurre como en este caso, por ejemplo, porque si regresamos a si regresamos al arranque del periodo legislativo, una vez que nosotros anunciamos el enjuiciamiento de la señora fiscal, lo que hicieron al presentar los juicios en contra de los funcionarios de Lasso, entiéndase, a Rosemena y Montalvo, era retrasar el tratamiento de este juicio anterior. Es decir, empezaron a manipular desde ese momento el proceso de fiscalización. Y lo que no consideraron es, por ejemplo, el orden de prelación, que era una de las cosas que al día de hoy
vuelven quizás los únicos puntos de consenso, porque la prelación es el orden en el que se presenta. Entonces, esta traba y este manoseo en el proceso de fiscalización, por supuesto que lo daña. De allí a que los funcionarios no respondan es otro tema, ¿no? Porque es un tema que nos hemos tenido que enfrentar también en la Asamblea. El mismo viceministro de Gobierno ha dicho que los funcionarios no van a responderle a la Asamblea. Si nosotros no le pedimos respuestas al gobierno, ¿quién más lo va a hacer? La gente también lo hace a través de las gobernaciones, por ejemplo, y encuentra las puertas cerradas. Entonces, ¿cómo vamos a articularnos? Si cada uno de nosotros tenemos un rol en el Estado que tenemos que cumplir dentro de cada institución, es la pregunta que nos seguimos haciendo todos y todas. No es que queremos molestarles a los ministros porque sí, es que la inseguridad sigue creciendo. Hablemos entonces del juicio en contra de la ministra Palencia, ¿no? Hubo 2 pedidos de juicio político. El pasado 7 de septiembre fueron unificados. Los proponentes son 2 legisladores del correísmo, Leonardo Berresueta y Paola Cabezas. Berresueta la acusa de incumplimiento de funciones por su rol en el ingreso de la Policía Nacional en la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Y por su parte, Cabezas señaló a la inseguridad en el país como el tema del juicio político, ¿no? En medio de esta crisis, Gisela, y con la mano en el corazón, lo que estamos viviendo los ecuatorianos, la agenda del correísmo continúa siendo la responsabilización del Estado por el encarcelamiento de Jorge Glass. Lo de la seguridad no es menor, no es dato menor. Y lo que hicieron en ese momento con el tema de la embajada tampoco. Con la situación de crisis en migración y la ola migratoria al día de hoy, hay ecuatorianos en México sin respuestas y sin ayuda. Hace alrededor de 2 meses secuestraron a una familia tratando de cruzar frontera y no tenían a qué consulado golpearle las puertas. También tiene que ver con esta situación. Pero más allá de eso, el tema de la seguridad se vuelve un consenso, y no solo un consenso nuestro, sino de la ciudadanía. Con los apagones, con el tema de la inseguridad y con una ministra ausente o que en los momentos más críticos dice que están de festejo, como ocurrió hacia julio, tiene que darle una respuesta al país. Si hubiese ministros a la altura de la situación, no estaríamos pidiéndoles respuestas, pero la inseguridad no cesa, al punto que hemos visto gente quemada este fin de semana a merced de como fuere y a lo costo que sea. Y eso es lamentablemente lo que está golpeándonos a todo el país en su conjunto. Ahora, con la pérdida económica por la inseguridad, con la pérdida económica por los apagones, por los cortes de luz, con la inseguridad en las vías que merma el turismo, hay una serie de elementos que siguen faltando, que siguen sin respuestas, y eso no está en manos de la Asamblea. La Asamblea hace preguntas y pide respuestas, el gobierno no responde. Ahora, Gisela, ¿no considerarían mejor que el ojo político debería estar asentado sobre las preocupaciones de sus votantes y no las de sus líderes? Porque al parecer, esto para muchos se considera en una persecución política como prioridad del correísmo hoy por hoy. La preocupación de los votantes de todos los partidos es el tema de la seguridad, es claro. Y tiene que alguien dar una respuesta sobre el tema de la seguridad. La policía fue muy eficiente para entrarse a una embajada, pero no es eficiente para llegar a Durán, no es eficiente para llegar a Guayaquil, no es eficiente para llegar a Ibarra, no es eficiente para llegar a la Amazonía. No lo es. O sea, tener que ver un video donde hay disparos en medio de un partido de fútbol me parece que es la muestra más clara que ni siquiera en los momentos de esparcimiento las familias están seguras. De allí a que eso signifique que la Asamblea no ha hecho cosas por seguridad, no es correcto. La última ley que aprobamos casi con unanimidad fue el tema de la consulta popular. Las herramientas legales todas están sobre la mesa. Si no se usan, claramente no va a haber, no se va a sentir la aplicación de esta ley, pero las hicimos. Por eso es que queremos saber qué están haciendo para responderle al país por la seguridad. ¿Por qué sí son eficientes para unas cosas y no para otras? Porque hay varios asambleístas de gobierno, por ejemplo, con seguridad policial. ¿Y la ciudadanía cuándo? Esa es nuestra pregunta recurrente. Ok, usted dice que los 2 temas que se unificaron para el juicio político en contra de la ministra Palencias, uno, el tema de se unifican a tratarse de la misma funcionaria, ¿no? Por eso se unifican ambos procesos. Pero usted dice los 2 son importantes para la ciudadanía. A la ciudadanía le interesará que se siga analizando el tema del ingreso a la Embajada de México para sacar a Glass, cuando está viviendo una crisis energética, una crisis de seguridad. Y el otro tema, el de seguridad, que usted dice, eso sí es importante. Creo que en eso sí estamos de acuerdo la mayoría de ecuatorianos. El tema de la inseguridad. Y sobre este tema, la tendencia del aumento de los homicidios en el Ecuador inició en el 2021, según las cifras oficiales de la Policía Nacional. ¿Cómo se responsabilizará a una ministra que lleva menos de 11 meses en el cargo por un problema que está presente y que ha ido en crecimiento desde hace más de 3 años? Es que al arranque de este periodo legislativo hicimos el proceso en contra de Juan Zapata, que fue el ministro de los anteriores periodos, que tuvo que ver con el gobierno de Moreno en su momento y también con el de Lazo. Ya está censurado por la Asamblea y de hecho ahora quiere ser asambleísta nacional porque hay un precedente mal sentado
mal sentado, de permitirle a un censurado político ser candidato, porque eso no significa ser funcionario, cuando llegando al cargo no va a poder ser funcionario, como ya ocurrió con el otro ministro del Interior también, Patricio Carrillo. Ya responsabilizamos en ese momento. Ahora hay otro momento adicional, porque además la ministra Palencia, lamentablemente, y le digo con mucha preocupación, porque no nos miente a nosotros, le miente a la gente. Ha alterado cifras, ha dicho que se reducen los porcentajes del crimen organizado, de la violencia en las calles. No ha atendido en lo absoluto temas de género, que también tiene que ver con la policía. Nada de desapariciones realmente atendidas o con resultados adecuados. Si bien hay secuestros que acaban en, digamos, al menos que aparecen las personas con vida, hay otros de jóvenes y adolescentes que no. Esas son las respuestas que pedimos a esta funcionaria. Al anterior ya se lo pedimos, él se declaró en rebeldía, no acudió, salvo que al pleno para la respuesta, pero la Asamblea hizo lo que tuvo que hacer en su momento con el señor Zapata, que tenía en sus manos la seguridad hacia esos años. Entonces, ¿usted no considera que la agenda política del correísmo se está alejando cada vez más de las preocupaciones reales de los ciudadanos hoy por hoy en este día? Es que no es del correísmo el tema de la seguridad y el tema de la ministra Palencia. Si usted escucha al resto de bancadas, pues también tienen este mismo criterio y estos mismos cuestionamientos. Más bien, en este momento lo que deberíamos procurar es que la mesa y el debate del juicio político se sume para que mostremos la realidad de todas las provincias. Lo que estamos viviendo en Pichincha no es lo mismo que está viviendo la Amazonía, no es lo mismo que está viviendo Galápagos, incluso, que puede tener diferentes condiciones a nosotros. Y es momento que asumamos ese rol como legisladores. En este punto, de cara a una elección, por supuesto que tenemos diferentes perspectivas, espacios, zonas de militancia, espacios de militancia y formas de leer la política y de verla y de entenderla. Pero lo cierto es que la institución como tal tiene que darle una respuesta al país. Y en este caso la Asamblea Nacional tiene al menos una mayoría para pedir respuestas alrededor de la seguridad, que es la preocupación de todos los días. Gisela, yo le agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Gracias también a ustedes, un gusto. Una buena tarde. Nos acompañó Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Notimundo a la carta.